les estaba diciendo antes de que se interrumpiera la grabación, que en este grupo entonces tenemos el ejemplo de la interacción eléctrica. Recién hablábamos de repulsión y atracción eléctrica. Estábamos hablando justamente de un tipo de fuerza, una fuerza de acción a distancia, porque no es necesario que haya contacto directo entre los átomos del globo y los átomos de agua o las moléculas de agua que caen en ese hilo, sino que hay una atracción que ocurre a distancia. Lo mismo observamos en el fenómeno magnético, en la fuerza magnética. En el caso del globo y el agua hablamos de fuerza eléctrica, en el caso de los imanes hablamos de fuerza magnética. Tienen una naturaleza ligeramente distinta, pero se comportan de la misma manera, es decir, hay atracción y hay repulsión magnética. Y por supuesto, el otro ejemplo o caso más cotidiano, y que está implicado en varios de nuestros ejemplos que hemos visto antes, es el caso de la fuerza gravitacional, que es la atracción que ocurre entre objetos de distinta masa, objetos masivos, digamos, pero en particular la experiencia cotidiana nuestra se remite a la fuerza gravitacional que hace el planeta sobre nosotros. Efectivamente, Rocío, la primera imagen corresponde a imanes. Por eso vemos que los objetos que se colocan en ese soporte no llegan a estar en contacto uno con el otro porque se están repeliendo recíprocamente. En el caso de la fuerza magnética también ocurre atracción y ocurre repulsión magnética. En ese caso vemos que solamente hay repulsión entre esos objetos. Son imanes, por lo tanto. Y como les decía entonces, la fuerza gravitacional es otro tipo de fuerza de acción a distancia. No es necesario que haya contacto directo entre el planeta y el objeto. Justamente la acción gravitacional es una acción que ocurre a distancia entre los objetos. Y básicamente es una fuerza cuya naturaleza se explica por la masa de los objetos. Cuando todo objeto masivo atrae a otro objeto masivo. Por supuesto, en el caso de los planetas, o del planeta Tierra, la masa del planeta es tan grande que en comparación con cualquier objeto que se encuentre en su superficie, percibimos la atracción del planeta sobre el objeto, y no la atracción del objeto sobre el planeta. Pero eso también está ocurriendo. Y en el caso del sistema solar, ocurre la atracción entre la masa del Sol y la masa de cada uno de los planetas, que es lo que justamente los mantiene en órbita alrededor del Sol. Un último, digamos, acápite a tener presente cuando hablamos de fuerza, es importante hacer la distinción, a propósito especialmente de fuerza gravitacional, la distinción entre masa y peso. Cuando hablamos de fuerza de atracción gravitacional, también podemos decir peso. El peso de un objeto es la fuerza con la cual el planeta lo atrae, específicamente el planeta Tierra. Y el peso, por lo tanto, como es una medida de la fuerza, está relacionada con la masa del objeto, pero no es la masa del objeto. Una manera sencilla de calcular el peso de un objeto es multiplicando la masa por 10, donde este 10 corresponde a una medida de lo que llamamos el campo gravitacional del planeta, o también aceleración gravitacional. Entonces el peso de un objeto, desde el punto de vista físico, es la fuerza con la cual el planeta lo atrae. Y esto es matemáticamente o cuantitativamente el producto de su masa por 10, que es el valor del campo gravitacional. En cambio, la masa, ya lo vimos antes también, es una manera de medir la cantidad de materia de los objetos, y por lo tanto es una propiedad intrínseca de la materia. Recuerden que es una propiedad de las partículas atómicas o subatómicas. También dijimos que la masa es una manera de medir la resistencia al cambio. Mientras más masivo un objeto, entonces más difícil es cambiar su movimiento, más difícil es detenerlo o más difícil es darle velocidad. La masa entonces, sea masa genérica o masa inercial, son equivalentes estas dos definiciones para nosotros, cantidad de materia o medida de resistencia al cambio, se expresa con la letra M.
El peso lo expresamos con la letra P, y por eso decimos que la fuerza, el peso, es masa por aceleración de gravedad, masa por 10. O sea, es que hay una relación directa entre masa y peso, pero físicamente son cosas distintas. La masa es una propiedad de la materia. El peso es una fuerza y por lo tanto es una relación. Recuerden lo que dijimos al principio, es una acción recíproca. En este caso es la acción del planeta Tierra sobre el objeto que actúa o sobre que corresponde su peso, digamos. El peso de la naranja es la acción del planeta Tierra sobre la naranja, la fuerza con la cual el planeta atrae a la naranja gravitacionalmente. Por último, para terminar esta descripción general de las fuerzas, es importante tener presente e introducir la idea de fuerza total o fuerza neta, y que aparece justamente cuando hacemos análisis más complejo de las interacciones a las cuales está sometido un objeto. Y para ello es que requeríamos la representación del diagrama de cuerpo libre y la representación de fuerza. La fuerza neta no es otra cosa que la suma de las fuerzas que actúan. Podemos decir la suma o la resta de las fuerzas que actúan sobre un único objeto. Siempre es importante que al analizar las fuerzas totales que actúan en una situación, analizamos lo que ocurre con cada uno de los objetos que participan en esa situación. Y por lo tanto analizamos a los objetos de manera independiente. Por eso la idea de diagrama de cuerpo libre, libre de cualquier otro, digamos, independiente. Aquí tenemos un par de representaciones simplemente para mostrar dos casos concretos en los cuales vemos qué es lo que pasa cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto. Aquí tenemos este objeto representado como una caja nomás, ¿cierto? Pero podría ser cualquier cosa. Recuerden que, simplificando la situación, físicamente lo que hacemos es pensar en la cosa más simple posible. La fuerza que actúa sobre un auto, por ejemplo. Esto podría representar el auto, esta caja. Incluso está representada en 2 dimensiones, muy plana, ¿cierto? Sabemos que el auto vive en un mundo tridimensional y tiene ruedas y un motor, un montón de cosas, de detalles. Pero cuando pensamos en el análisis físico, más simple posible, lo que pensamos es cuáles son las fuerzas que actúan sobre el auto. Y el auto lo representamos como esta caja simple, sin ningún detalle. Sería el diagrama de cuerpo libre del auto. Sobre este caso en particular, vemos, hay 2 fuerzas actuando. Una fuerza 1, F1, que actúa hacia la izquierda, que está representado por esta flecha roja. Hacia la izquierda, la flecha parte en el centro, está actuando sobre el objeto, y se dirige hacia la izquierda. Hacia la izquierda en este diagrama, por supuesto. Y la fuerza 2 también está actuando sobre el mismo objeto, pero es otra fuerza. Actúa sobre el objeto porque está dibujada desde el centro del objeto y actúa, en este caso, dirigida hacia la derecha. Recuerden que las fuerzas son relaciones entre objetos. Por lo tanto, la fuerza 1 y la fuerza 2 no surgen o no aparecen espontáneamente. Están ahí porque este objeto, que es el auto, como pusimos como ejemplo, está interactuando o está relacionándose con otro objeto, que no aparece en la representación. Lo que aparece es la fuerza. Pero claramente debe haber otro objeto que está provocando esta fuerza 1, y debe haber otro objeto que está provocando esta fuerza 2. Ahora, lo interesante es que sobre el objeto, sobre el auto en este caso, están actuando estas 2 fuerzas, 1 y 2. Y resulta que las 2 flechas tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir que tienen la misma magnitud, tienen la misma intensidad, pero actúan en sentido opuesto. Es decir, se contrarrestan mutuamente. Por lo tanto, en este caso, podríamos decir las 2 fuerzas se restan. Como van en sentido opuesto, fuerza 1 y fuerza 2 se anulan, y entonces la fuerza total que actúa sobre el objeto es nula. Fuerza neta igual a 0. Esta representación del diagrama de cuerpo libre con las 2 fuerzas, 1 y 2, es equivalente a esta otra, si es que las 2 fuerzas son iguales en magnitud, pero tienen distinto sentido, por eso se contrarrestan. Es como si uno empujara hacia la derecha y el otro empujara hacia la izquierda, los objetos que empujan, ¿cierto? Y entonces se anulan sus efectos.
fuerza total nula. Pero en otro ejemplo, o en otro caso, podríamos tener las fuerzas actuando en el mismo sentido, en la misma dirección, sumando su acción, es decir, fortaleciendo o reforzando su acción. La fuerza total en este caso sería la suma de las dos fuerzas. Fuerza 1 y fuerza 2 suman sus acciones. Así que la fuerza total sobre el objeto es mayor que 0 y corresponde a una fuerza neta que equivaldría a la suma de las dos que están actuando sobre él. Para terminar la sesión, las quiero dejar con un modelo que espero puedan revisar. Voy a colocar el enlace en la diapositiva, que les va a poder permitir justamente apreciar y jugar un poco también con las fuerzas que actúan sobre un objeto. Es este modelo que tenemos a continuación. Yo se los voy a mostrar solamente para que ustedes después puedan practicar con él y tratar de evidenciar, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo con las fuerzas en cada caso. Se trata de este dispositivo que nos permite visualizar las fuerzas que aplicamos sobre un carro, que está representado aquí, y que puede deslizarse sobre una superficie horizontal. La idea del carro es que puede ser tirado o empujado por personas que van a aplicar distintas magnitudes de fuerza. Por eso hay personas de distinto tamaño, simplemente para indicarnos que aplican fuerzas de distinto tamaño. Y adicionalmente podemos representar algunos símbolos. En este caso, este personaje, por ejemplo, al arrastrarlo y situarlo en este lugar, lo puedo situar en realidad en cualquiera de las partes de la simulación, aplica una fuerza tirando la cuerda hacia la derecha, aplica una tensión, ¿cierto? Y esa fuerza está representada por esta flecha que apunta hacia la derecha. ¿Qué es lo que le ocurrirá al carro? Que en principio, fíjense que no hay ninguna fuerza que esté representada, hay fuerza nula actuando sobre el carro. Fuerza neta, 0. Ahora hay una fuerza que apunta hacia la derecha. Fuerza neta diferente de 0, mayor que 0. Le ponemos go para que empiece a mostrar un efecto, y entonces el personaje aplica la fuerza y efectivamente vemos que el carro comienza a deslizarse, comienza a moverse. Podemos, por supuesto, hacer el mismo ejercicio con otro de los personajes. Fíjense, el tamaño de la flecha nos indica que la fuerza que se va a aplicar es mayor. Veamos qué ocurre. Cambia la velocidad, ¿se fijan? Al inicio la velocidad es 0, el objeto está en reposo. Pero a la medida en que se aplica fuerza, su velocidad aumenta cada vez más. Y así sucesivamente. Y por supuesto podemos jugar a un ejercicio de equilibrio. Los dos personajes aplican fuerza, izquierda y derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha, con una fuerza de la misma magnitud. Fíjense que las flechas tienen el mismo tamaño. Vemos qué es lo que ocurre, y por supuesto las fuerzas se equilibran. Fuerza neta, que actúa sobre el carro, 0, fuerza nula. Por lo tanto, no cambia el movimiento. El movimiento solo cambia cuando la fuerza neta es mayor que 0. Bueno, les dejo el resto de las posibilidades para que ustedes puedan manipular la simulación. Como les digo, voy a dejar el enlace en la diapositiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Gracias, Javiera. Bueno, les comento que la presentación de diapositivas que estoy usando es la que aparece en la fecha de hoy, lunes 31, en el aula virtual, como recapitulación de la unidad 3, ¿ya?
Hay otras dos presentaciones de diapositiva que son un poquito más extensas en electricidad y electrización y en fuerza y movimiento, pero que están recogidas en lo que hicimos hoy día en esta presentación de recapitulación. Para que si la revisan, vayan a buscar allí el enlace de la animación que les acabo de mostrar. Bueno, muchas gracias María, Javiera, por sus respuestas. Y espero entonces que tengan un buen final de jornada. Con esto finalizamos la clase de hoy. Nos vamos a ver el jueves. El jueves espero poder cerrar esta temática de fuerza y movimiento, aclarar cualquier duda que tengan sobre lo que revisamos hoy día, o sobre las actividades que les propuse para la semana anterior. Y también comentarles o anticiparles cómo vamos a realizar la evaluación de esta unidad, presentándoles el instrumento. Les cuento antes de terminar que estoy trabajando en la revisión de la evaluación 2. Ya varios grupos deben tener su retroalimentación en el aula virtual. Me faltaban algunos, por eso no se los he informado a todos. No les comuniqué, digamos, ahora formalmente los resultados, pero lo van a ver viendo actualizado durante el resto de la jornada, para que ya en breve tengan esa información disponible en su buzón, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos pronto, ¿ya? Que estén muy bien.